Buenos días, queridos hermanos. Hoy es el día del Señor y estamos felices porque podemos presentar culto delante de Él. Les doy la más cordial bienvenida a mis hermanos de la Séptima Iglesia y también a aquellos que nos están acompañando por internet y no son parte de nuestra congregación, pero sí en este tiempo han compartido con nosotros, amigos nuestros. Les doy la más cordial bienvenida a este momento de adoración y de rendir culto a Dios en su día. Somos obedientes al Señor y hemos consagrado este día como día de adoración a Dios. Los quiero animar, queridos hermanos, a que durante el culto tengamos una actitud de reverencia. Le digo por qué. Porque no solo en el templo se tiene una actitud de reverencia, porque no es el templo la habitación de Dios, sino que nosotros, como individuos y como comunidad, somos el templo del Señor. Por eso, estamos hoy día delante de la presencia del Señor, como cada día, pero hoy día vamos a rendir culto a Dios. Así que preparemos nuestros corazones, prepare su corazón para que sea removido por el Señor y su mente para que sea desafiada. Y también ore para que el Espíritu Santo obre en su vida y la palabra del Señor pueda vivirla día tras día. Que Dios les bendiga. Hola, buenos días, querido hermano. Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Les saludo en el amor del Señor. Vamos a empezar este culto de adoración a nuestro Dios leyendo la palabra del Señor, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias, mi buen Dios, por permitirnos reunirnos este día domingo, Señor, en tu culto, con este nuevo sistema online, mi buen Dios, pero todo unido en cuerpo y alma a ti, mi buen Dios. Que este culto sea para engrandecer nuestros corazones, mi buen Dios, y salgamos cambiados y que tengamos una excelente semana. Todo esto lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigamos juntos en este culto de adoración a nuestro Dios. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme,
Buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos ha tocado leer la palabra de Dios para hacer una oración de confesión. Y esto queda en Romanos 6, 1 al 4. Leemos la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Amén. Oremos. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos una vez más, Señor, por poder llegar a tu trono de gracia por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y elevar nuestras voces hacia ti. En estos momentos, Señor, te pedimos que tú nos perdones por todos los pecados que hemos cometido, por todas nuestras faltas, Señor, que muchas veces son reiteradas, pero te agradecemos, Señor, porque tu Santo Espíritu está en nuestro medio y nos guía y nos ayuda, Señor, para poder seguir tus caminos santos. Señor, te pedimos que tú estés con nosotros durante este culto de adoración y que podamos así, Señor, alabar y glorificar tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Dios les bendiga. El Señor les hermanos. bendiga, hermanos. Que tengan un lindo día. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino y el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna,
creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Hola hermanos, buenas tardes. Les saludamos afectuosamente en el nombre del Señor. Agradecemos en este día porque sabemos que es el día del Señor donde nosotros en comunidad, en comunión con el Señor y también con nuestros hermanos, por medio de esta herramienta, podemos invocar su nombre en un mismo sentir. Así que les presento a Moisés. Hola. Él es un hermano de acá del Centro de Rehabilitación Casa Betel. Y estamos acá para también poder servir y ser de ayuda en este lugar. Así que Moisés nos trae la lectura de la palabra en el día de hoy, así que le voy a pedir a Moisés que proceda a leer. Hola, bueno, yo les voy a leer de Juan 4, 13 y 15. Dice así: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Amén. Amén. Bien, nos encontramos con este relato en la Escritura donde vemos a la mujer samaritana y el encuentro que tiene con el Señor. Es interesante que cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, logramos también verbalizar nuestras necesidades. Y tal como esta mujer se encuentra con el Señor, verbaliza su necesidad, verbaliza lo que necesitaba en ese entonces, pero si lo llevamos a nuestra vida diaria, a lo que nosotros necesitamos, podemos entender que el Señor es esa agua de la cual jamás nosotros tendremos sed. Él puede saciar nuestra sed y puede saciar nuestras necesidades y todo lo que nosotros vivimos a diario. Así que roguemos al Señor, intercedamos por nuestra iglesia, encontrémonos con el Señor mediante la oración para poder verbalizar nuestras necesidades, las necesidades de nuestros hermanos, de algún familiar, y roguemos por nuestro país también. Así que inclinemos nuestro rostro y les invito a orar. Amén. Amado Señor, te presentamos este tiempo desde acá de Casa Betel. También es un honor y un privilegio también poder compartir por medio de esta herramienta, a través de esta tecnología, Señor, y dar a conocer el centro a nuestros hermanos también, la realidad que tenemos acá, que por lo demás es muy hermosa también, saber que tú estás en todas las cosas acá. Amén. También. Te pedimos en este día, Señor, por la intercesión de nuestra iglesia, el poder orar unos por otros, el poder verbalizar nuestras necesidades, Señor. Sabemos que en este tiempo de pandemia no hemos estado exentos, Señor, de tener necesidades, tanto como de alimento, también como necesidad espiritual. Sabemos que hay hermanos que están sin trabajo, sabemos que hay familiares de nuestros hermanos que están sin trabajo, hay personas que han sufrido una pérdida, alguna depresión, todo lo que muchas veces nos lleva a contemplar lo necesitado que estamos, Señor. Amén. Permítenos en este día, Señor, interceder como iglesia para mostrar a este Cristo que satisface toda necesidad, Señor, mediante a esta figura que usa de esta agua, Señor, del cual nosotros podemos beber y podemos saciar nuestra fe, Señor. Amén. Permítenos, Señor, también ser esa iglesia que pueda llegar al prójimo, Señor, y poder saciar la sed de aquel que necesita, Señor. Así sea, Señor. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, por aquellos enfermos, por aquellas personas que hoy en día están pasando algún problema de soledad, incertidumbre con el futuro, Señor, cosas que hoy en día se están viendo en las noticias. Rogamos también por nuestras autoridades, Señor, para que tú les puedas dar el discernimiento y le puedas dar también el conocimiento y la sabiduría para tomar buenas decisiones
respecto a todo lo que está aconteciendo. Así sea, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, En el Señor, nombre que de todas Jesús. estas cosas sean hechas, Señor, y que también nos puedas animar mediante la reflexión de tu palabra en el día de hoy, y también podamos tener comunión unos con otros Amén. mediante a esta reflexión, mediante a la oración y mediante también a poder compartir acerca de tu palabra. Amén. Rogamos en este día y presentamos este tiempo de intercesión para que tú escuches nuestro ruego Que así sea, en el Señor. nombre de Jesús. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Eso, hermanos, Hasta luego. les deseo una buena semana y que Dios les bendiga. Bendiciones. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Que estás repujante, lleno de poder, más que sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Gozo, alegría, reinen por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantando himnos al Señor, vanle aclamando como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Libre de penas, nuestro Rey Jesús rompe las cadenas de la esclavitud. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muere al pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Queridos hermanos, los quiero invitar a abrir la Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y daremos lectura a los versículos 17 al 44. Dice así la palabra del Señor. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que
vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí, te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los discípulos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido la muerte de Lázaro? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Los invito a tener un momento de oración. Amado Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque tú, Señor, nos permites escuchar tu palabra y podemos, Señor, acercarnos a ella con la certeza, con la seguridad de que tú nos vas a hablar, que tú confrontas nuestra vida, Señor, que tú confrontas también nuestro pecado y nuestra desobediencia, nuestra idolatría, Señor. Te damos gracias por ello. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que tenemos delante es el cuarto yo soy de la serie, ya que la puerta y el pastor lo hemos visto juntos. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el pastor y la puerta. Y ahora vamos a entrar a yo soy la resurrección y la vida. Lo que primero tenemos que entender es que este pasaje nos va a mostrar a la persona de Jesús. Lo primero que me gustaría decirles es que no intentemos ver aquí una especie de cambio de máscara de Jesús actuando como hombre y como Dios. Dicho esto, lo voy a dejar hasta aquí para luego abordarlo durante el sermón. Cuando la muerte llega a la vida de una familia, ciertamente es un momento tremendamente triste, porque nosotros consideramos que la muerte es natural. Sin embargo, debemos decir también que es natural en el sentido de que es muy común, porque todas las personas mueren. Todos tenemos hermanos que han muerto, hijos que han muerto, padres, abuelos.
recuerdo que la primera vez que llegó la muerte a nuestra casa fue en un momento, fue un momento muy terrible. Mi abuela materna tenía 63 años y murió en un accidente automovilístico. Yo había experimentado la muerte de algunos tíos abuelos, pero cuando experimenté la muerte de mi abuela materna fue un momento tremendamente trágico, doloroso. ¿Por qué digo esto? Porque la muerte, cuando llega, definitivamente afecta de una manera radical. Porque la muerte es tremendamente destructiva. Y aquí voy a decir algo que me gustaría que lo escuchen con mucha atención. La muerte no es natural. Sí, no es natural. La muerte entró al mundo después del pecado. Entonces, a pesar de que hoy día la muerte nos toca a todos, será el último enemigo vencido. De hecho, el Señor ya lo venció resucitando de su propia muerte. Entonces, para nosotros los creyentes, la muerte es claramente un paso hacia estar con el Señor. Eso es cierto. Pero no deseamos la muerte por la muerte, sino que nos enfrentamos a la muerte con una visión distinta. Vamos a ver, aquí en el mundo judío estaba pasando lo que pasaba con un muerto. Lo envolvían en un sudario, lo ponían en una tumba, le ponían especias aromáticas y luego pasaban muchos días llorando. Incluso los que van a dar el pésame, sí, algunos van a dar el pésame, pero habían mujeres que eran especialmente, se dedicaban al llanto. Iban y lloraban en los funerales. Eran lloronas. Para acompañar y para, no sé, para ambientar el momento de la muerte y del recuerdo de aquel muerto. Entonces, quiero tocar como primer punto cuando la muerte llega a casa. Probablemente María, Marta ya habían experimentado la muerte en su familia. Porque en el mundo antiguo era mucho más común este tipo de situaciones, mucho más tempranas. Por ejemplo, no vemos más a José después de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque es altamente probable que haya muerto. Por eso Jesús se la encarga al propio Juan desde la cruz. ¿Y por qué los hermanos todavía no se convertían? Probablemente estas mujeres no eran casadas o tal vez viudas. No lo sabemos, no tenemos esos datos. Pero se había muerto el hombre de la casa. Y ciertamente esto fue una tragedia para estas mujeres. Ellas tenían la confianza y le dijeron a Jesús que si él hubiese estado allí, esto no hubiera pasado. Entonces vamos a mirar algunos versos importantes de cómo ellas se relacionan con Jesús y cómo Jesús dialoga con ellas. Dijimos que muchos estaban yendo hacia esta casa, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, a Betania, y las chiquillas, Marta y María, supieron que Jesús venía y Marta salió. No es que María no haya querido salir. Aquí después vemos más adelante que María no se había dado cuenta. Simplemente Marta salió y fue al encuentro del Señor y va con una especie de reclamo, de petición, diciéndole: Señor, si hubieses estado tú aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo que le está diciendo Marta a Jesús es que Jesús tenía el poder de sanar a su hermano. Eso es cierto, Jesús tenía el poder.
Jesús tiene el poder de sanar. Sin embargo, la muerte va a llegar exactamente igual. De hecho, Lázaro fue resucitado y después nuevamente murió. O sea, experimentar 2 veces la muerte debe ser bastante terrible. Entonces, le dice que si él hubiera estado acá, él no hubiera muerto. Pero ella mantiene su fe, mantiene su confianza, porque le dice, sí, pero tú lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Lo que Dios le pida, lo que tú le pidas a Dios, te lo va a dar. Y Jesús inmediatamente honra esta fe de esta mujer, diciéndole, tu hermano resucitará. Y Marta entiende en la resurrección escatológica, en el último día. Le dice Jesús, sí, todos sabemos esto, que Él va a resucitar en el día final, cuando todos resucitemos y estemos delante de ti. Y Jesús le dijo, bueno, Marta tenía una teología bastante buena para interpretar las palabras de Jesús. Porque eso era lo lógico, eso era lo básico. Eso era porque la gente no resucita. No en el sentido de que nadie haya resucitado, porque Cristo ciertamente resucitó y aquellos que también resucitó, pero no en una situación normal del día a día. Vemos a Jesús diciéndole ahora. Ella se proyecta hacia el día final teniendo esa esperanza. Luego Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Aquí está la quinta declaración de Jesús. Y le dice, el que esté muerto, aunque esté muerto, este vivirá. Todavía no habla nada de resucitar a Lázaro. Lo que está diciendo aquí es reforzar la teología de Marta, diciéndole que, mira, sí, es cierto, allá en el día final van a resucitar. Yo puedo resucitarlo hoy día, tu hermano. Pero ¿sabes qué? Este paso de muerte, de vida a muerte, no es una cosa fundamental. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y qué entendemos con esto? No estamos hablando de la necromancia, de comunicarnos con los muertos, pero sí tenemos comunión con los hermanos que han muerto, porque la iglesia de Cristo la compone todos los creyentes de todas las épocas. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios, al ser un Dios vivo, no puede ser un Dios de muertos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros morimos, vamos inmediatamente a vivir con Cristo y a reinar con Él, como dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces, la muerte no es el final. La muerte no es hay una separación de cuerpo y de alma, claramente, ¿cierto? El alma va con el Señor, o espíritu, indistintamente, son lo mismo, va a estar con el Señor, y el cuerpo va a la tierra, ¿cierto? Entonces, si el cuerpo va a la tierra y el alma va donde el Señor, hay una separación. Eso básicamente es la muerte. La muerte espiritual es la separación de Dios y el ser humano por el pecado. La muerte física es separación del cuerpo y del alma. Y la muerte segunda, o la muerte perdón, la muerte eterna sería la separación de los réprobos de la presencia de Dios, esa presencia que bendice, porque Dios va a estar también en el infierno castigando a aquellos que han sido infieles. Entonces, cuando miramos y decimos yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, está diciendo el Señor que no cambia su relación con Él. Cambia su relación con el estado de cosas. Cambia su relación
Porque a las personas que han muerto no las vamos a ver, sino hasta cuando, no sé, cuando lleguemos al cielo, o cuando el Señor venga y estemos para siempre con el Señor en el cielo nuevo y la tierra nueva. Tenemos esa promesa, pero ojo, no es nuestra motivación principal el estar con los familiares cuando el Señor venga. Nuestro principal amor será Cristo Jesús. Esto le dice, y le dice, ¿tú crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Parecía la declaración que hace Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, sobre esta verdad y esta declaración se funda la iglesia. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Entonces, el que muere ya vive con Jesús, ya reina con Jesús y tiene comunión con Él. De hecho, es estar en la presencia del Señor, como dice Pablo, es muchísimo mejor. Luego se encuentra con María. Y María oye que está Jesús y rápidamente fue a su encuentro. Jesús no había entrado en el pueblo, estaba allá, la gente lo sigue. Y María, cuando llega donde Jesús, en el versículo 33, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Fíjense que las respuestas que le da a Marta son respuestas teológicas. Le está diciendo, mira, así funciona esto. Hay una esperanza. Yo voy a hacer esto por tu hermano. Pero cuando viene María, la conversación es otra. ¿Por qué? Porque cuando le dice exactamente las mismas palabras, Jesús se turba y se conmueve. Esa es la reacción de Jesús. Ahora vamos a ver lo que Jesús hace respecto de esto, de las reacciones de las hermanas. Y ese es el segundo punto, la reacción de Jesús. Entonces dice que se turbó y se conmovió. Esta idea es una conmoción y una turbación profunda. La misma palabra la encontramos en el mismo Evangelio, en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor está orando y está sufriendo, está con mucho dolor por lo que se viene, por la crucifixión. De esa forma Jesús se identifica con el dolor de Marta y de María. Entonces Jesús, vemos acá que llora. Y esa es otra cosa muy interesante. Pero ojo con las dos naturalezas de Jesús. No es que aquí esté llorando el hombre y el Dios no llora. Ya lo voy a explicar. Entonces Jesús lloró, ¿cierto? Y aquí vemos la típica reacción de los judíos. Lo ven llorar y unos que dicen, miren cuánto lo quería. Era un buen amigo. Sin embargo, otros dicen en el 37, este que le abrió los ojos al ciego, recuerden que le abre los ojos al ciego, un poco más atrás en el relato, y dice, ¿acaso no podría haber impedido que Lázaro muriera? Fíjense que siempre ellos hablan de impedir que muera, pero ninguno de ellos piensa que pueda resucitar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la gente no está pensando en que una persona puede resucitar. Por eso es tan golpeador, por eso es tan impresionante los relatos de resurrección, que no son muchos por lo demás en el Nuevo Testamento. No es que Jesús todos los días andaba resucitando personas. Entonces Jesús llora. Ahí vemos a Jesús con emoción, con pena. No es que simplemente Jesús dijo, bueno, en esta situación hay que llorar, entonces vamos a llorar un poquito para... No es que Jesús esté vendiendo un personaje. Jesús realmente lloró porque tenía tristeza. Sigamos. Bueno, vimos que por su llanto había aprobación y había crítica. Luego le dice Jesús que corran la tumba, que corran la piedra de la tumba. Fíjense, ya le dijo
ya le dijo a Marta que iba a resucitar, ¿cierto? Luego le dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá jamás. Entonces, cuando pide abrir, la misma Marta le dice, Señor, dice que objetó, ya debo oler mal, pues lleva 4 días allí. Y Jesús le hace una pregunta. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Esto hace referencia al versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Aunque esté muerto, vivirá. Marta, lo acabamos de conversar. ¿Lo crees o no? Eso de la resurrección era ver la gloria de Dios. Y de hecho, debe ser impresionante ver a una persona muerta que resucite. Entonces le quitaron la piedra. Seguramente Marta salió de escena y permite que corran la piedra donde está enterrado su hermano Lázaro. Y Jesús, aquí no es que hace una especie de performance diciendo, Padre, porque son el mismo Dios. No. Jesús realmente está teniendo un diálogo con su Padre, pero el diálogo que hace es un diálogo que tiene un propósito de comunicar a las personas cómo Dios actúa por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque diciendo, para que crean que tú me enviaste. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Estaba seguro. Ya lo escuchó. Yo sabía que siempre me has escuchado. Perdón, yo sabía que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Este era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús no era levantar enfermos. La misión de Jesús y el rol para venir no era sanar personas. Ciertamente sí lo hacía. Pero cuando en Marcos los discípulos le dicen, Señor, la gente te está buscando para que sigas haciendo milagros. El Señor le dice, porque se había apartado a orar después de una serie de milagros. Y el Señor les dice, ok, debería haberle dicho, aquí estoy, sigamos haciendo milagros. No, le dice, vamos a otro pueblo para hacer lo que he venido a hacer. ¿Y qué es eso? Predicar el Evangelio del Reino. Jesús da testimonio, por medio de esta resurrección, de que sí es enviado de Dios. Y eso es lo que los judíos no creían. Eso es lo que los judíos no aceptaban en la generalidad de los judíos. Había un pequeño remanente que sí había aceptado a Jesús como el Mesías. Pero la gente habitualmente no creía. Lo creía un taumaturgo, un hacedor de milagros, un maestro, un rabí, cualquier cosa. Lo que la gente hoy día cree de Jesús, también. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra declaración de fe. Y luego dice que gritó con todas sus fuerzas, llamando a Lázaro. Ese momento debe haber sido espectacular. Imaginen la tumba abierta, 4 días muertos, el mal olor saliendo, seguramente que había un poco de mal olor, pero luego le dice cuando Lázaro sal fuera, aquí esto es imaginación, debe haber habido una regeneración celular de todos los órganos que estaban afectados por la enfermedad y de todos los órganos que ya estaban pudriéndose después de 4 días. O sea, imagínense cómo tiene que haber sido ese momento. No sé, a lo mejor en algún minuto dejó de salir el olor. Y Lázaro seguramente salió a saltitos. Porque estaba completamente con vendas en las manos y en los pies. Iba saltando, a lo mejor fue. Imagínense ver salir a su hermano y con el rostro cubierto. No sabemos qué se habrá imaginado Lázaro al salir de allí. Fíjense que nosotros podemos ver aquí a Jesús llorar y a Jesús resucitar a una persona. Entonces, uno tiende a pensar y decir, ok, sí, Jesús cuando llora
llora su naturaleza humana. Y cuando resucita a Lázaro, está actuando su naturaleza divina. No, eso es una herejía. Y le voy a explicar por qué. Porque no es que Jesús en algún momento de su ministerio actúa como hombre y en otro actúa como Dios. No. Porque las dos naturalezas están unidas en la persona misma, en la persona de Jesús. Es una persona que tiene dos naturalezas. Esto quiere decir que siempre las naturalezas funcionan de manera coordinada. Voy a poner otro ejemplo bíblico. Tanto para explicar las dos naturalezas de Jesús como para explicar la Trinidad, es mucho mejor referirse a los ejemplos bíblicos. Jesús estaba cansado y estaba durmiendo en el camarote del barco. Y los judíos, en el mar de Galilea, que era el único mar que navegaban porque ellos no eran navegantes, y además que un lago, sí se producían tormentas terribles, pero al final era un lago, le empieza una tormenta. Y Jesús seguramente está abajo y con el vaivén del barco a lo mejor le gustaba y seguía. Y estaba muy cansado, durmiendo. Y ellos bajan y dicen, Señor, mira cómo estamos. ¿Cómo? ¿Tú acaso quieres que muramos? Y Jesús seguramente los mira con cara de compasión. Y les dice, hombres de poca fe. Ya, se para seguramente el Señor. De hecho, se paró. Salió y hizo callar el viento, el mar y la tormenta. Y se cayó. Y todos quedaron asombrados. Entonces viene la pregunta. ¿Qué naturaleza actuó cuando estaba durmiendo? Uno tiende a decir la naturaleza humana. ¿Y quién actuó cuando cuando hizo callar el mar y todo esto lo decía? La naturaleza divina. No, error. En ambos casos, ¿saben quién estaba durmiendo? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y quién hizo callar la tormenta? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y quién lloró? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y quién resucitó a Lázaro? Jesús, el Hijo de Dios. Quien tenía dos naturalezas que actuaban juntas, que son diferenciables pero no separables. ¿Por qué? Porque están unidas en la persona de Jesús. No voy a dar más ejemplos porque los ejemplos siempre son muy malos. Eso de que uno es papá e hijo. No más ejemplos de ese tipo. Yo por lo menos ya no los uso. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, lo que hace fue conversar con las mujeres. ¿Cierto? Le explica a Marta lo que va a hacer. Luego, con María se conmueve. Y se turba tanto como lo hizo en el huerto del Getsemaní, un poco más adelante en el Evangelio. Luego, al llorar, Jesús comienza la acción para resucitar a Lázaro. Y no simplemente lo resucita, sino que habla y utiliza esto como un testimonio de que Él es el Mesías enviado, de que el reino de vida llegó, de que se ha iniciado la resurrección, de que aunque estemos muertos, vivimos con el Señor. Entonces cuando sale con vendas en las manos, es una tremenda alegría para ellas. Pero lo que está diciendo el Señor es que, miren, así como Él resucitó, también yo voy a resucitar. Jesús lo dijo muchas veces en el Evangelio. La gente ya creía que era posible, sobre todo los discípulos, que la gente resucitara, que Jesús podía resucitar a personas. Sin embargo, los discípulos, cuando las mujeres le dicen que Jesús resucitó, ellos no creen. Pero ese es tema para otro sermón. Entonces, luego, la acción que hace Jesús no fue quedarse allí,
sino que se conmovió, dio testimonio de quién era Él, y luego le devuelve la vida a su amigo Lázaro. Después de eso, si seguimos viendo el texto, que no lo hemos considerado hoy día, siguen persiguiendo a Jesús. Algunas aplicaciones. Primero, es súper importante que nosotros aprendamos la teología de la Escritura. Que aprendamos la teología de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos ideas erradas de Jesús. Como lo que yo acabo de explicar, que es muy común en el mundo evangélico. La teología, el estudio, es de vital importancia para tener una relación no idólatra con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos ideas sobre Jesús, ideas sobre el Padre, ideas sobre el Espíritu Santo, que están basadas en textos sueltos o en sermones que hemos escuchado durante toda nuestra vida. Pero no hemos desarrollado o articulado la verdad bíblica en nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Salir de la comodidad, salir de la flojera, salir de ese espacio de confort, de entretención. Porque eso es lo que siempre hacemos, ¿no? Si no estamos trabajando, nos estamos entreteniendo. Busque en la Escritura, en la palabra de Dios, las verdades que están allí. En segundo lugar, podemos ver el señorío de Cristo. Cristo es Señor, Cristo es dueño y amo de la vida. El Señor simplemente gritó a Lázaro y él vino y salió de la tumba. Nada es imposible para el Señor. Él es el Señor de todo. Perdón. Si usted tiene una petición delante del Señor, crea que el Señor puede hacerlo. Ahora, ciertamente, no tenemos certeza si el Señor lo hará. Pero el Señor siempre escucha y siempre responde aunque sea un no. El Señor está comprometido con nuestras necesidades, no con nuestros caprichos. También podemos ver aquí lo trágico de la experiencia de la muerte. Está bien cuando lloramos por alguien que murió. Está bien dolerse cuando alguien muere. De hecho, es necesario vivir los duelos. Si usted tiene un pariente, un amigo que ha muerto y no ha vivido el duelo como corresponde, hágalo. Llore. Preséntese delante del Señor. Ponga su dolor delante de Dios. No es sano, queridos hermanos, decir, bueno, yo soy creyente, así que la muerte es un paso para allá, nos veremos. ¿Cómo sabe que nos veremos incluso? Solo Dios sabe. Además que cuando, como dije, cuando estemos en el cielo, o cuando el Señor venga y toda la tierra sea restaurada, vamos a convivir, sí, pero nuestro principal amor será el Señor, no la familia, no los amigos. La experiencia de la muerte es terrible, pero debemos estar dispuestos a vivir los procesos cuando perdemos un ser querido. Y en último lugar, la esperanza de la resurrección. No hay nada, absolutamente nada. No hay ninguna enfermedad, no hay ningún dolor, no hay ninguna situación trágica que la resurrección no pueda sanar. Podemos morir por lo que sea. Cáncer, ahogados, quemados, decapitados, infarto, lo que sea. Cuando resucitemos, resucitaremos con cuerpos perfectos, con el diseño original,
como el Señor nos hizo, adaptados para vivir eternamente en este cielo y en esta tierra nueva que el Señor hará después de su venida. Tenemos la esperanza que todo esto que tenemos, una cáscara por fuera, ¿cierto?, que se va deteriorando día tras día, el hombre interior se renueva. Por la esperanza de que este cuerpo, es nuestro cuerpo. Y no diríamos que es temporal, o estrictamente temporal. Es temporal en el sentido de que se va a morir y se va a deshacer. Pero este mismo cuerpo será resucitado y transformado para vivir para siempre con el Señor. El Señor es Señor de la vida. El Señor es Señor de la muerte. Él es la resurrección y la vida. Oremos. Te agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre porque tenemos la certeza, Señor, de que cuando la tragedia llega al hogar, tú estás con nosotros y tú te condueles con nosotros, Señor. Porque tú no estás separado, apartado, ajeno al dolor. Te damos gracias porque podemos tener la esperanza de la resurrección. Porque podemos saber que tu Hijo Jesús es el Señor de todo. Y que la experiencia de la muerte, aunque es dolorosa, sabemos, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Y de esa certeza nadie nos la puede quitar. Le damos gracias en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los quiero invitar a que recibamos la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu, sea con todos ustedes, con sus familias, y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Antes de terminar, queridos hermanos, quisiera hablar algunas palabras. Primero decir que los extraño. No es cliché, no es mentira. Extraño a la congregación. Es cierto que mi rol en la séptima iglesia es un rol bastante limitado en cuanto al trabajo pastoral. Pero he hecho lo posible de hacer un poquito más. Si usted necesita hablar, estoy disponible para usted. Que Dios les bendiga mucho. Que tengan un lindo domingo. Practique la misericordia hoy día. Con su familia. Eso se hace en el día de reposo. Dedíquese a otro. No practique el egoísmo. No se encierre a ver una serie. Si va a ver una serie, hágalo con la familia. Acabamos de disfrutar del reposo en la obra redentora de Dios. El resto del día podemos disfrutar del reposo en la obra creativa de Dios. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo y también un saludo especial de mi familia para ustedes. Nos vemos. Que el Señor te bendiga y te guarde, resplandecerá su rostro sobre ti. Que el Señor hoy su favor te muestre, conceda gracia y paz, conceda